Buenas tardes, bienvenidos a otra edición especial, Acá Entre Nos, la entrevista. Un gran honor, un orgullo tener hoy en nuestra mesa a otro de los decanos del periodismo aquí en Cárdenas. Se dice fácil, son 43 años, señores, de ejercer la pluma. No es nada fácil. Mi amigo Ezequiel Luna Arias, un honor tenerte en esta mesa. Bienvenido. Gracias Eloy, gracias Rosario, para el programa Aquí Entre Nos. Estamos a sus órdenes y para una entrevista aquí con el público también. Qué bueno. Sin tanto preámbulo, mi querido Cheque, mi apreciado Cheque, ¿puedes comentarnos cuándo y cómo nace ese gusanito por la pluma, por esta difícil brega del periodismo? ¿Cómo no? Ya desde la secundaria, yo estudié en la Escuela México, una secundaria nocturna. Ahí yo empecé a hacer ya algunos pininos respecto a noticias, sobre todo noticias comentadas a través de una columna que se llamaba A Caramba, en ese entonces se llamaba Caramba, que después se convirtió en Acaray. Ahí podría ser 1975, 76 y ya 1977 estamos, arranqué ya con algunos comentarios, ya algunas noticias y algunos notas periodísticas en un periódico local de aquí de Cárdenas. Cheque, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos dentro del periodismo? Dentro del periodismo puedo decir que fue más bien, yo empecé a la inversa, como se comienzan los periodistas, como inician los periodistas, ¿no? Se inician por notas. Mis comentarios fueron primero, o sea, yo tenía una columna humorística. ¿Cómo se llama? Se llamaba Caramba, y así empecé. Y me gustó ese tipo de comentarios porque a mí me gustaba mucho hacer reír y me gustaban mucho las bromas, y eso era satírica la columna. Ya en un ejercicio formal, ¿en qué medio te inicias? ¿Recuerdas? ¿Cómo no? Había un periódico aquí en Cárdenas que se llamaba Actualidad, que lo dirigía el profesor Román Pérez Morales en coordinación con el maestro Eliud Ramos Domínguez. Entre los dos tenían ese periódico. Ahí empecé a hacer yo algunas notas, algunos comentarios. ¿Había otras publicaciones, perdón, Cheque, en esa época que tú recuerdes, publicaciones paralelas a Realidades? No, que yo sepa, en ese entonces no, nada más a nivel estatal que llegaba los periódicos estatales como el Rumbo Nuevo, Presente. ¿Cuánto tiempo tuviste, Cheque, ahí en ese medio de comunicación? Pues sería como un año y medio, y ya cuando entré a la prepa, a la preparatoria, mejor dicho, pues iniciamos con los periódicos estudiantiles. En los periódicos estudiantiles ahí también hicimos, ya no recuerdo los nombres de los periódicos estudiantiles, ahí también participábamos. Ya fuera de los periódicos estudiantiles, ya formalmente fuera, ¿qué medios de comunicación haces tú ¿Cuándo te independizas? ¿Cuándo te independizas? Mire, yo tengo después de que terminé la prepa, me fui a México en 1981. En 1981 hay un lapsus ahí de que interrumpo mi cuestión periodística, pero me fui a estudiar economía a la UNAM, 5 años allá, y entonces, pero ya en la carrera tomé un seminario que se llamaban de informática, de información, seminarios de información, y era porque ya me gustaba pues el periodismo. Entonces yo traté de unir la economía con la cuestión sobre todo de análisis periodístico económico. ¿Y le das vida a cuál publicación? Después regreso a Tabasco y me pongo a colaborar en el ABC, una revista que estaba en Villahermosa, que la dirigía Aureliano Ravelo Cupido. Me invita a colaborar en 1987, colaboro con ABC, una revista ABC que salía cada semana, era semanal, y de ahí de esa, probablemente que tuve 1 año o 2 años ahí, inicio con el proyecto de la revista Chontal.
En 1989 surge la revista Chontalpa, ya con sus talleres. ¿Cuántos años dura Chontalpa? Casi 25 años, como 3 o 4 meses antes faltaron. ¿Era difícil tener una publicación en esa época, Cheque? ¿Cuál era su principal fuente de patrocinio? Bueno, estábamos hablando de 1989, todavía el periodismo impreso era lo que dominaba, había publicidad, había que buscarla, pero también había que hacer periodismo que se leyera, que la gente lo leyera, que la gente buscara la revista, no tan solo los políticos, sino también el pueblo. Entonces nosotros quisimos hacer la revista más de análisis, más de entrevistas, no tanto de notas, más de reportaje, más de entrevista sobre todo de reportajes de la región, de problemas de la región. Por eso se lleva el nombre de Chontalpa. Y la fundo en 1989, un 8 de abril precisamente. Cheque, ¿cuál era tu relación de ese entonces con el gobierno, tomando en cuenta lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? ¿Cuál era la relación de Cheque Luna con los presidentes municipales, por ejemplo? Claro, pues yo siento que hubo una relación de respeto, siempre creo que la hubo en la mayoría de los presidentes municipales que cursaron de ese entonces, 1989 para acá, con la revista Chontalpa, que fue hasta 2013, que se vendió todo el equipo porque se tenía una imprenta, y ese era el eje fundamental que teníamos. Yo cuando pensé en la revista también pensé en hacer los talleres para que no dependiera tanto del gobierno. Entonces, por un lado teníamos trabajo de impresión, y por el otro teníamos la revista, y la revista se mantenía también con trabajos de imprenta comercial, y hacíamos periódicos a gente de Villahermosa, a gente de Comalcalco, de Paraíso, de Cárdenas, de Huimanguillo, casi de Huimanguillo no, pero hasta Alba Dulce le hacíamos periódicos. Entonces, ¿Te dolió deshacerte de esa imprenta? Claro, sí, era toda una vida, casi 25 años, pero sobre todo porque yo había resentido en mi salud bastante, y pues parte de mi vida estaba ahí, ¿no? Pero pues llega el momento en que la situación económica apretaba y también la salud, entonces yo decidí venderla. ¿Qué nivel pero de me, penetración? pero me hablaba de la cuestión de respeto que manteníamos con los presidentes municipales, y siempre hubo eso. Bueno, yo vendo lo que es la publicidad, pero la publicidad no quiere decir que al vender la publicidad yo voy a vender la línea editorial, y ellos respetaron eso, que aunque hubiera críticas hacia su gobierno dentro del periódico que teníamos, dentro de la revista, sí, ellos aceptaban que así se tenía que hacer, porque respetábamos la libertad de expresión de todos los que colaboraban con nosotros, sobre todo los críticas, ¿no? Sí, y sí, hubo algunos roces, ¿por qué no decirlo? Sí, pero hasta ahí nada más. Veían que la revista seguía saliendo, y aunque cortaran la publicidad, seguía saliendo la revista, porque no nada más la mantenía el gobierno, sino gran parte de la finanza estaba no tanto en la venta, sino en las suscripciones que nosotros vendíamos cada año, y en los trabajos que nosotros realizábamos como imprenta. Cheque, sin embargo, la relación prensa-gobierno siempre como que camina en un hilo muy delgado. Siempre suelen haber etapas de rispidez en esta relación. ¿Recuerdas tú que hayas tenido a tu largo de 43 años de dirigir una empresa como esta, o de caminar en el periodismo, algún encono, algún inconveniente con algún alcalde que haya querido cortarte por ahí, coartarte, o no entregar ese apoyo de publicidad en aras de que tú calles tu crítica? Yo cuando veía ese tipo de reacciones con el presidente municipal, yo preferiría mejor cortar por lo sano, alejarme. ¿Con alguno que por recuerdes? ejemplo, con
mire, de plano no hubo ninguna relación, no porque yo estaba en ese entonces muy delicado de salud, sin embargo la revista seguía saliendo, pero yo no estaba en condiciones de andar ofreciendo publicidad, o casi yo no realicé trabajo en esos tiempos, y se mantuvo de respeto, pero no publicamos casi nada, ni contra él ni a favor de él, la verdad. Y con el doctor Wilson tampoco hubo relación comercial, digamos, con periódico, institución de gobierno, no la hubo. Preferimos nosotros cortar por lo sano, digamos, no enfrentarnos con el doctor, era muy especial. El caso incluso ya se habían presentado algunos casos de agresiones a periodistas, entonces también nosotros, a la crítica sí, fuimos críticos con él, pero no tuvimos ningún arreglo con él, digamos, en los puritos ni nada. Técnicamente, Ezequiel Luna, gran amigo de muchos años, técnicamente, ¿cómo debe ser la relación del gobierno con los medios de comunicación? Es que fundamentalmente debe ser de respeto y que ellos garanticen la libertad de expresión. Ellos piensan que pagándote un convenio de publicidad ya te tienen amarrado, digamos, ya no puedes decir nada en contra. Esa idea tienen. Y costó, yo creo, trabajo para que los presidentes municipales se dieran cuenta que al pagar a publicidad no la estaban pagando de su bolsa, sino la estaban pagando de un presupuesto que hay especialmente para difusión de obras, para, en cierta manera, digamos, difundir su obra de gobierno, pues. Claro. Entonces hay un presupuesto para eso, y al concederte a ti, que como periodista o como editor de periódico, darte publicidad, no te están pagando de su bolsa, pues eso es lo que deben de comprender, sino que está saliendo de las arcas municipales, que ya ha transformado en otro, es dinero pues del pueblo, ¿no? Para que esté informado el pueblo, ¿no? Y que además es una necesidad y una obligación de todo gobierno, llámese estatal, municipal o federal, de informar al pueblo de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y qué más que nada pues, a través de los medios. Te pregunto, Cheque, ¿tú crees que el gobierno le ha dado ese respeto, ese lugar al periodista, o suele usarlo solamente en tiempos electorales para sus fines políticos? Es muy difícil que se presente un caso de que un político le dé el lugar a un periodista. Siempre lo quiere ver como la prolongación de un empleado más del ayuntamiento o de un gobierno del Estado, ¿no? No hay respeto a la libertad de expresión, no hay respeto al ser humano como tal, que es un trabajador de la pluma, no lo hay. Yo siento que va a costar todavía mucho trabajo, y más con esto que se está dando ahorita, con el movimiento de las redes, se ve todavía más lejano que ese respeto se dé algún día, ¿no? Claro. Porque ya ahorita pues le sobran difusores a los presidentes municipales, ya todos los empleados municipales que hay ahí pueden cargar un celular y difundir la obra de gobierno. Digamos que saquen un anuncio, no es hacer periodismo, pero ellos difunden su obra de gobierno en esa forma, ¿no? Sabemos que Cheque Luna siempre ha sido imperativo, aguerrido, inquieto. Después de que por ahí te deshaces de Chotalpa, le das vida a otras publicaciones. Platícanos. Mira, cuando yo empiezo a hacer periodismo de calle, de ir a las comunidades, y me encuentro con la entrevista a personajes de Cárdenas. Entonces la historia de Cárdenas me empezó a fascinar, me gustó, y entonces empecé yo a recabar información sobre Cárdenas, sobre la historia de Cárdenas, sobre por qué Cárdenas, por qué es estratégico, por qué ha crecido tanto, por qué es así Cárdenas, ¿no? Entonces me apasionó la historia de Cárdenas. Yo no soy de Cárdenas, yo nací en el municipio de Cunduacán, en Cucuyulapa, Cunduacán, Tabasco. Entonces, pero me fascinó la historia. Es muy particular la historia de Cárdenas, muy aguerrida, muy especial.
Entonces me fascina y entonces empiezo a escarbar y me encanta y empiezo a sacar las publicaciones que se llaman Cárdenas Ayer y Hoy, que son, empieza con un folleto y después se va dando una estructura conforme pasan las ediciones y se va completando más la información sobre el pasado de Cárdenas, que la verdad es muy interesante. Solo así puedes explicar la situación que vive Cárdenas. Ahorita va por la 7ª edición, estoy haciendo la 7ª edición. Me ha costado un poco de trabajo terminarla. Se han presentado casos especiales, algo de salud, pero primero Dios va a salir ya, cuando mucho en 2 meses va a salir la 7ª edición de Cárdenas Ayer y Hoy. Es una síntesis de la historia de Cárdenas. La verdad interesante la historia de Cárdenas. Pero también te echan la culpa de haber inventado por ahí un quemón y un cardenés. Bueno, lo que pasa es que cuando yo ya termino con la revista Chontalpa, yo me voy unos días de descanso y me voy a La Paz, Baja California. Están 2 de mis hijos y entonces yo ya no quería regresar al periodismo. La verdad quería descansar un buen rato, pero tenía yo unas pláticas ya avanzadas con Mario Haddad, claro, que a lo mejor lanzábamos otro periódico, y sí lo hicimos regresando para no aburrirles en el tema. Se concretó lo que es el Cardenense, claro. Entre Mario y un servidor fundamos el Cardenense. Él tenía su maquinaria y la tiene todavía, y ahí se hizo el Cardenense. Yo estuve como 1 año y medio, 2 años ahí con él, y yo le di las gracias. Mira, Mario, ahí nos vemos. Yo pues ahorita yo no veo claro aquí, por la cuestión económica es muy difícil y aquí tengo un compromiso y yo ya no quiero ahorita compromiso, mi salud está quebrantada también y me retiro. Y de la mejor manera, como buenos amigos, siempre. Mario, mi gran amigo, y él ya se quedó. Le digo, quédate en el periódico, yo me retiro. Claro. Y después, ya como 1 año después, pensé en hacer un periódico más enfocado a la historia de Cárdenas y a la cultura. Y surgió lo que es El Quemón. Lo estuve editando impreso como 1 año, pero ya de un tiempo para acá ya nada más lo saco por internet. Claro, claro. Tiene su página. Y por esa vía nada más, es una vía más económica, ustedes lo saben. Impreso cuesta mucho ahorita imprimir en un periódico. ¿Pero sirve para seguir alimentando ese gusanito? Claro, me da. Y mi trabajo fundamental sigue siendo lo de la letra. Sigo escribiendo, sigo comentando noticias. El Tabasco Hoy me da la oportunidad de escribir ahí, y en El Criollo también. Ya últimamente estoy escribiendo en El Criollo, la columna Comentarios de Don S, y en el otro es Caminando por la Heroica. Me dan esa plataforma y ahí estoy escribiendo, comentando. Cheque, sin duda alguna, tu transitar por el camino del periodismo, de la información, no ha sido fácil, ha sido difícil, son subidas y bajadas también, pero sin embargo, hoy en día cualquiera se cree periodista con un teléfono. Ese es el ¿Qué está pasando ahí? Sí, la tecnología ha permitido eso, ¿no? La facilidad de comunicación, que no de análisis, que no de periodismo. Ha aumentado la comunicación y comunicación entre comillas, porque a veces no es que se aumente la comunicación entre padres e hijos, entre hermanos, sino nada más en lo banal, muy superficial, ¿no? Se ha jugueteado este género, este oficio, se ha prostituido. Cualquiera quiere creerse periodista con subir una notita de 3 líneas a los muros de las redes sociales. Cheque, en ocasión de tu última respuesta, ¿dónde crees que quedaron aquellos géneros periodísticos que solíamos leer 15 o 20 años atrás? Esa entrevista de semblanza donde el periodista hacía una fotografía escrita del personaje que entrevistaba. Hablaban, por ejemplo, de los reportajes. Tú tocabas hace rato El Rey de los Géneros, los artículos de opinión, de fondo. No los veo por ningún lado. Crónicas.
Platícame, ¿cuál es tu sentir frente a esa ausencia de lo auténtico del periodismo? Sí, con la proliferación de las redes y con una sociedad cada vez más como convencida de que no es necesario leer mucho para saber, y pues nos hemos metido en esto, ¿no? De que ya la gente no quiere leer más de una hoja, más de una página, o un libro, o una revista, por muy pequeña que sea, no lo hace. Entonces, de por sí, en México la lectura ha sido siempre la verdad, muy difícil. En México no se lee ni un libro promedio, por persona, pues, en la totalidad de la población. Entonces, si de por sí andamos mal en lecturas, te imaginas ahora con la proliferación de redes, que todo lo que sea imagen les llama la atención nada más, y el lenguaje o la información tiene que ser muy breve, muy corto. Entonces, más proliferación va a haber de gente que no les gusta leer en México, ¿no? Claro. Y yo creo que al paso que vamos, con los muchachos, y dentro de breve no van ni siquiera a leer medio libro promedio anual. Entonces cada vez se lee menos. Pero no es nada más, no es nada más en México, es en gran parte del mundo. Pero hay culturas que sí el hábito sigue siendo la lectura. Entonces, desgraciadamente se ha malinterpretado, como tú lo señalas, hacer periodismo es subir una foto por internet. No. Primero, hasta una falta de respeto es para los verdaderos fotógrafos, porque hay fotografías a fotografías, ¿no? Claro. Y la otra es del análisis que van a hacer de esa imagen. Regularmente son nada más ocasionales, no hay un verdadero, ni siquiera un buen pie de foto, pues. Claro. Y si hay algún pie de foto, a veces el pie de foto lleva mucha falta de ortografía. Entonces nos estamos hundiendo en la mediocridad con las redes. Yo creo que en lugar de pie de foto hay muchos periodistas que escriben con los pies. Exacto, podría ser. Cheque, claro, como en todas las... Y esto va en deterioro, Por supuesto. porque el periodismo es cultura. Desde luego. Si le vamos quitando todos esos agregados que es la nota, el contenido, pues, el contenido gramatical, el contenido escrito, si se lo vamos quitando, ¿qué nos va a quedar? No nos queda nada, claro. No nos queda nada de cultura. Ese es el problema fundamental. En México cada vez vamos a leer menos y cada vez nos vamos a convertir en esclavos de las redes. Cheque, el ser humano siempre por naturaleza suele buscar inspiraciones en algo, ¿verdad? Cuando somos niños queremos ser como papá, como el maestro. Hablamos de Cheque periodísticamente. ¿A quién admiras de los periodistas de antaño? ¿Cuál ha sido tu fuente de inspiración, por así decirlo, para aguantar tantos años en este trabajo? Fíjate que en los primeros años de mi vida hubo un periodista que hacía satírica, muchas veces, Marco Antonio Almazán, no sé si ¿No? De los primeros que influyeron porque hacía ese tipo de periodismo. Después creo que uno de apellido Flota, nomás que yo no me acuerdo el nombre, también hacía ese tipo de periodismo satírico. ¿Cómo? Y después Catón, ese tipo de periodismo me gustó, más de ir a la crítica incisiva, ¿no? Sí. Y Luis Espota también buen analista, y sus libros también me gustaron bastante. Después ya no, fue un periodista que influyó bastante en mí también en la forma de escribir, claro. Pero al fin periodista que se volvió escritor y es premio Nobel, ya fallecido, García Márquez. Entonces allí, por ahí me fui adentrando y ya luego en escritores y escritores que habían pasado por el periodismo, incluso el mismo Echere, me gusta su pluma, sí, claro. Y
escapan de mi memoria algunos otros, Torri, muchos periodistas que también tuvieron que ver con la pluma, con la pluma periodística, muchos escritores que pasaron por el periodismo. Ahora entiendo por qué has durado 43 años en este juego. Rosario. Cheque, sin duda alguna, en varias ocasiones comentabas de tu salud, hablabas de tu salud y que llegó el momento que se quebrantó bastante. Tengo el dato de que 8 veces has caído muy mal, que has tenido que tocar a los médicos en serio durante 8 ocasiones. El tenerte hoy con nosotros, pues sin duda alguna representa uno de los milagros que Dios ha hecho en tu Claro vida. que sí, tengo que agradecerle mucho a Dios. Cada día que pasa es un nuevo amanecer, es una nueva oportunidad de vivir. Tengo mi gran tesoro, que es mi familia, mis hijos, mis nietos, mi esposa. Pero por eso le doy gracias a Dios, porque he revivido 8 veces. Cuando a mi esposa le han dicho prácticamente, ya Ezequiel no va a pasar de esta noche, comuníquese con sus familiares, allá donde estén, porque Ezequiel no va a pasar. 7, 8 veces. En estos momentos difíciles, Cheque, donde la salud te ha tocado fuerte, ¿quién ha sido tu pilar? ¿Quién ha sido el que te da fuerzas, el que te habla al oído y te toca el hombro y te dice, vamos para adelante? Sí, pues mi compañera de más de 38 años, Xochitl Ruiz, también le gusta escribir, ustedes la conocen, periodista también, y pues, pero sobre todo al más grande, al Todopoderoso, a Dios. A veces me dicen, bueno, ¿cómo a raíz de tantos problemas que has pasado, 2 derrames cerebrales, 2 trombosis mesentéricas, tantos derrames internos, ¿cómo es que estás haciendo casi una vida normal? Digo, con la gracia de Dios, primero, y segundo, de los que me rodean, que me dan fuerza, mis nietos, mis hijos. Tengo 4 nietos, uno ausente, serían 5, y ellos me dan mucha vida. Y el ser humano, en general, mis amigos, mis parientes, mis hermanos, hasta hace poquito todavía mi mamá vivía, casi vivió 95 años, y pues a todo eso doy gracias, y son mi impulso también. Cheque, indiscutiblemente una carrera exitosa como periodista, 43 años, es un camino largo. Haber salido de la muerte durante tantas veces es algo que hay que agradecer. Si tú tuvieras ahorita, esta es una pregunta hipotética, si tú tuvieras ahorita enfrente de ti a ese Dios en el que tú crees, en el que tanto has confiado y creo que el que te ha levantado, ¿qué le dirías? Pues millones de gracias por todo lo que ha hecho en mi vida, porque me ha protegido y ha protegido a mi familia. No tengo nada que pedir ya. A veces a mi esposa le he dicho, pues un día yo le pedí a Dios un día, y nada más que yo viniera a ver a mis hijos. Yo estaba en México internado grave, y yo le pedí a Dios que me diera un día, y me ha dado 25, 26 años más. Entonces, en ese entonces, pero yo le digo a mi esposa, si ahorita se presenta una caída grave, yo ya no voy a luchar mucho. ¿Tienes miedo a morir? No tengo miedo a morir. Al contrario, ya no voy a aferrarme a la vida como me aferré cuando mi hija más chica tenía 1 año y medio de vida, ¿no? En ese entonces sí le supliqué a Dios, le rogué a Dios que me diera la vida, que no me dejara morir en ese entonces, porque mi hija necesitaba todavía de mí. Era la más chica, 1 año y medio tenía. Cheque, tú llegas a la iglesia adventista, ¿no? Sí. Un hombre que cree en Dios. Yo era ateo, porque yo en la Facultad de Economía, Claro. a mis 30 y tantos años, yo era un ateo, y
Pues caí en la Facultad de Economía, es el materialismo histórico el que vemos, pero pues pasaron tantas cosas en mi vida que pues no le puedo dar otra explicación más que Dios ha obrado 7 o 8 milagros. Los médicos han estado perplejos ante mi situación, a pesar de que descubren una enfermedad muy grave en mí. Me mantengo vivo y los estudios lo constatan de mi gravedad. Tengo un síndrome que se llama síndrome de plaquetas pegajosas, que eso está entre 500,000 por 1 por 500,000, más o menos. Es raro pues el caso. No es único, hay más casos de eso. Pero, entonces, mantenerme vivo y andar caminando, a estar platicando con ustedes aquí, pues es bastante y es inexplicable para la ciencia, como me lo han constatado los mismos médicos. Cuando de pronto llego con el especialista, sea el angiólogo, porque mi problema es la circulación, o sea el hematólogo, me dice, por si me ve por primera vez y ve todo mi historial médico, lo primero que me dice: ¿cómo andas aquí? Esto es un milagro. Claro. Y uno de los mejores neurólogos, neurocirujanos, se llama Mario Rodríguez Murillo. Él vio mi caso hace 25 años, cuando el segundo derrame, y le dijo a mi familia: váyanlo a ver, porque Ezequiel se va a Veracruz, vayan, despídanse de él, porque no va a llegar a Veracruz. Entonces, no tan solo llegué a Veracruz, llegué a México y regresé, y él me fue a recibir a la casa. Cuando llegué yo en avión, como a los 3 meses de esa crisis del segundo derrame, que me paralizó la mitad. Entonces yo venía de México y se fue a verme, y cuando me vio entrar en silla de ruedas y me paré, me dice: Ezequiel, porque lo veo, lo creo. Esto es un milagro. Cheque, ¿tiene Chequeluna algo que reclamar a la vida? Nada, al contrario, siempre da gracias, y doy gracias porque todavía, a pesar de pues que no hemos sido como todos, tenemos errores, claro, tenemos fallas, le fallamos a todo mundo, le fallamos a Dios, le fallamos a todo. A pesar de eso, me sigue dando el cerebro, claro, la manera de pensar. Todavía escribo, todavía estoy haciendo algunas cosas, algunos proyectos. Acabamos de echar a andar una filial de fútbol, de filial oficial Gallos Blancos de Querétaro. Trajimos esa filial para acá, en cuestiones deportivas, rescatando zonas que estaban muy difíciles ecológicamente hablando. Entonces me siguen dando la vida, oportunidad, dando Dios oportunidades de hacer. Claro. Me congrego y sigo dando gracias a Dios. Qué bueno. Excelente. Cheque, como periodista, ¿se cumplen tus expectativas que te formaste cuando iniciaste? ¿Dejas discípulos? ¿Formaste escuela? Bueno, no tanto como escuela, pero sí, yo siento que cuando menos en la forma de pensar, en la forma de ser, sí les influí en algunas cosas. Sí dejamos personas que cuando menos ahorita se la buscan en la cuestión periodística, como mi hermano Manuel, como Lalo Pérez García, entre otros. No quiero ahorita decirle algunos, ¿no? Pero con los que tengo más acercamiento, pues con ellos, ¿no? Y pasaron muchos periodistas ahí por la revista Chontalpa, y la verdad que yo les agradezco también su aportación, y yo siento que también se llevaron cuando menos un ejemplo de la moral periodística, ¿no? Claro. Yo siento que pues no abusar dentro de la cuestión periodística, ¿no? Ser lo más sano que se pueda. No ángeles, porque los ángeles no están aquí toda tierra, pero sí personas
que no anduvieran haciendo daño periodísticamente hablando, ¿no? Claro. Cheque, ¿todavía da tiempo para rescatar el periodismo verdadero? Yo sé que sí, hay tiempo y siempre va a haber lugar para que se desarrolle mejor el periodismo, mejor el periodista, más sanamente, pero tiene que obedecer a muchas razones, ¿no? Tiene que darse en muchos aspectos, tanto el gobierno como la persona, moralmente hablando, pues, si el gobierno no actúa de una forma respetuosa, menos va a actuar también el periodista, ¿no? Va a seguir siendo irrespetuoso también y va haciendo un mal periodismo de chantaje o pues un periodismo banal, es un periodismo que no produzca, digamos, para la sociedad, porque al final de cuentas el destinatario, el destino de toda nota, de todo reportaje, es la cultura del pueblo, es para el pueblo, pues, al final de cuentas, ¿no? Cheque, el periodismo, aparte de ser pasión, aparte de ser cultura, ¿tú crees que está hecho para hacer dinero? Cheque Luna en 43 años ha formado patrimonio. Da para sobrevivir y vivir modestamente, pero también apalancándolo como lo hicimos nosotros. Yo creo que es particularmente en mi caso, porque hicimos la imprenta y después nos dedicamos también a editar libros. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, todavía me da para sobrevivir en lo que es la edición de libros, de amigos que me dan el favor también de darme ese trabajo, mejor dicho, me dan ese trabajo, porque es un trabajo de ir corrigiendo materiales y de hacerles, y hasta de recibirles sus originales y que eso se convierta en libros. Yo se los entrego ya hecho el libro, y ese es mi trabajo. Entonces vivo modestamente, pero no con un carro y chofer a la puerta, no, ni mucho menos. Con decirles que tengo un carrito del año 2000 y ese es el que tenía yo hace poco, hasta que me lo robaron. Hace poquito me lo robaron y ahora ando a pie. No tengo y no encuentro forma de enganchar uno ni usado. Entonces, con eso te digo todo. Vivo, digamos, modestamente, muy modestamente. Pero yo creo que el buen periodismo no va a dar para mucho. Ya el que tiene 4 o 5 carros y chofer a la puerta, y eso ya no creo que esté haciendo buen periodismo. Cheque, el ejercicio periodístico siempre ha estado vinculado con el poder público. La experiencia nos dice que vemos a muchos que nacen ayer y mañana ya están súper bien económicamente. Se dedican a escribirle al gobierno, servirle al gobierno. ¿El periodista le debe de servir a quién? Sí, la pregunta es, obvio, pero realmente lo que debemos hacer nosotros es servir más a la sociedad y pugnar por justicia, por la democracia, porque no hayan tantos problemas de pobreza, de miseria. Eso es el periodista, y yo creo que son lo que nos mueve a muchos periodistas. Yo pienso todavía, confío en ese periodista que todavía resiste, pero aquel periodista que, pues es que al político le gusta que lo exalcen, al periodista le gusta que lo aplaudan, el periodista le gusta que le dediquen loas y escribirle todo, pero el día que lo tocas con una crítica bien construida, bien respaldada, ese día se muere el político, o te agrede o te matan. La verdad, sinceramente, eso. Y entonces aquel periodista que ves que de un momento a otro anda ya muy desfasado ya, pues enseña que ya no está haciendo periodismo, ya está haciendo otro tipo de funciones, de profesión. Puede ser, a lo mejor es un publirelacionista, ¿sí? Pero periodista ya no es. Hace ratito lanzabas una crítica en ocasión de lo que comentas sobre los nuevos valores jóvenes y esa manera de distorsionar el trabajo periodístico de fondo. ¿Cuál sería tu mensaje final para ellos, a manera de consejo?
Yo creo que todo el periodista que se quiera afianzar con la sociedad y ser reconocido, y no tanto por su riqueza, sino por su talento y su aporte a la sociedad, debe ser uno que se prepara día con día, sobre todo leyendo mucho y escribiendo a la vez, leyendo y escribiendo, estudiando. Ese es el verdadero periodista, ¿no? Y estar presente en los lugares donde está la problemática. No puede ser que un periodista esté alejado de la problemática y esté escribiendo allá arriba. No, el periodista tiene que conocer los problemas, toda la problemática de la sociedad, para tener así fondo para escribir. Señoras y señores, usted ha escuchado de propia voz la historia de otro de los decanos del periodismo en Cárdenas, Ezequiel Luna Arias. Ya fuera de cámara le vamos a pedir permiso para cambiarle el nombre ahora por Milagro Lunas Arias. Cheque Luna, un gran honor tenerte en esta mesa, haber charlado y habernos nutrido con esta larga historia de vivencias y tu experiencia tan vasta, y sobre todo verte todavía lúcido, con esas dolencias y con esa frescura para poder recordar tantos datos. Muchas gracias, Cheque. Muchas gracias a ustedes, señores. Rosario, gracias, y que siga muchos años el programa de ustedes aquí entre nosotros. Muchas gracias. Para usted que nos sintoniza y que nos permite entrar a sus hogares, de nuevo gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otra transmisión especial Acá Entre Nos.